¿Nadie? Sí, profe. A ver, y ven que yo esto lo demostré para cualquier conjunto A, B y C, que pueden ser conjuntos infinitos o conjuntos que tienen muchísimos elementos que yo no lo podría hacer a mano, no podría ver que, o sea, porque una cosa es que si te dicen, te dan los conjuntos concretos, A, B y C, y yo puedo decir, ah, mira, pasa tal y tal propiedad. Esto es para cualquier conjunto A, B y C, ¿sí? Entonces, como es para cualquier conjunto, yo tengo que hacer una demostración. Me está diciendo esto que la propiedad vale. Cuando ya me dicen que algo vale, es porque vale, no me voy a cuestionar si vale o si no vale. Entonces, como vale, tengo que hacer una demostración. ¿Y qué así queda justificada? Que la transitividad, ¿sí? De la inclusión, esta propiedad se llama transitividad de la inclusión, vale para cualquier conjunto A, B y C. Y de ahora en más, yo lo puedo usar a esto. Y lo puedo usar para conjuntos concretos, ¿sí? Si yo tengo un conjunto concreto que A, por ejemplo, a ver, para que me vea la pizarra, para justificar un poco, por ejemplo, yo sé que los naturales están contenidos en los enteros, ¿sí? Y sé que, por ejemplo, los enteros están contenidos en los racionales. Bueno, no me salen los racionales. Bueno, ahí. Entonces, yo ahora, como ya demostramos esa propiedad de transitividad, ¿qué puedo concluir? Justifico que los naturales van a estar contenidos en los racionales. Si yo ya sé esto, y yo ya sé esto, entonces de una, por esta propiedad que la demostré para cualquier conjunto A, B y C, puedo decir que en particular vale para los naturales, los enteros y los racionales, entonces puedo concluir que los naturales están contenidos en los racionales. ¿Sí? Por ejemplo, para que vean. Pero yo no probé esto, yo probé algo mucho más fuerte porque es para cualquier conjunto. ¿Estamos? A ver. Entonces estas fueron algunas propiedades de la inclusión. Entonces, a ver, hoy van a empezar con el práctico. Esta primera clase de práctico va a ser muy parecida a lo que vieron en lógica, que tal vez con la idea intuitiva de qué significa que un conjunto está contenido en otro puedan resolver el ejercicio, pero cuando avancemos en los ejercicios y tengamos que hacer demostraciones, sí o sí van a necesitar, ¿dónde está? Bueno, está más arriba, pero sí o sí necesitar la definición de inclusión. Entonces, todas esas definiciones se las tienen que saber para al momento de demostrar, ¿sí? Poder hacer una demostración formal. Cambiando un poquito de tema, vamos a definir ahora lo que es el conjunto de partes. Profe, un segundito antes de que siga, Sí. ¿puede ser? Sí. Tengo, o sea, sí la entiendo todo perfecto, pero hay algo que me hace ruido. Supóngase un conjunto A que tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y uno B que tiene 1, 2, 3, 4, y vos usás la demostración para probar con todos los X menos con el 5. Entonces vos demostrás que está contenido, pero en realidad no lo está. No entiendo eso, el 5 se escapa. No sé, pero no estás cumpliendo. Mira, voy a. Vos me decís, yo tengo el A, que sea el 1, 2, 3, 4 y 5. Y que el B sea el 1, 2, 3, bueno, 4, ponele. ¿Es cierto que el A está contenido en B? No está contenido en B. Vos lo que me decís es, si no miro yo digo, bueno, miro el 1, si el 1 está contenido en A, entonces el 1 está contenido en B. Si el 2 está contenido en A, entonces el 2 está contenido en B, lo mismo con el 3 y lo mismo con el 4. Y como que te olvidaste de mirar este elemento, eso me estás diciendo vos. Pero no está bien, o sea, no está bien la definición, porque esto que me está diciendo, para todo X, Sí, claro, en este caso lo vemos, pero ¿cómo probamos con un conjunto que sea más grande que no podamos? A ver, por eso, si el conjunto es muy grande, que no puedo ver, tengo que hacer una demostración. Alguna propiedad tendrán los elementos del conjunto A y alguna propiedad tendrán los elementos del conjunto B. Ya sé, vos me decís, si tengo un conjunto de 3000 elementos. Sí, y justo los X que tomo para demostrar si cumplen, me va a decir. El error es ese. No puedo tomar algunos X. Es para todo. Yo me tengo que asegurar que barrí para todo. O sea, que tome exactamente.
todos los elementos. Todos los elementos del universal. En particular me interesan todos los elementos de A. No puedo no mirar un elemento. A ver, no te voy a dar un conjunto de 3000 elementos. Lo que sí pueden ser conjuntos infinitos o conjuntos muy grandes, pero que cumplan una propiedad. Ya después ya vamos a ir viendo, pero entonces, en verdad, ¿qué voy a hacer? Si no se cumple, te vas a dar cuenta de que no cumple uno y que no cumple otro en función de las propiedades que tienen. Te tendrías que dar cuenta de, a ver, si no se cumple la inclusión, ¿qué hago ahí? Muestro un contraejemplo. Muestro el 5, que digo, está en A y no está en B. Así justifico que no se cumple la inclusión. Ahora, si quiero justificar la inclusión, tengo que justificar el para todo. ¿Cómo hago el para todo? Si lo puedo hacer a pulmón, lo hago, así, mirando elemento a elemento. Pero me tengo que asegurar que miré todos los elementos. No puedo no mirar el 5, porque no estaría justificando bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si son conjuntos finitos, como los ejercicios que van a empezar a ver ahora, obviamente van a ser conjuntos que tienen poquitos elementos, ¿no? Van a mirar a pulmón, van a mirar elemento a elemento y no me tengo que olvidar de mirar ningún elemento del conjunto A. ¿Por qué? Por este para todo, ¿sí? Y ahora, si los conjuntos son muy grandes, van a estar definidos por comprensión. Entonces, ahí voy a saber qué propiedad cumplen los elementos del conjunto A y si realmente está contenido, voy a tener que hacer una demostración. O sea, voy a tener que tomar un elemento en A y que yo sé que ese elemento en A va a cumplir determinada propiedad que me digan y sabiendo esa propiedad que cumple en A voy a tener que llegar a demostrar que cumple la propiedad para pertenecer al conjunto B. No sé si me seguís. Pero no puedo no mirar un elemento. No estaría bien. Ya sé cuál es tu duda, que a lo mejor decís, bueno, tengo un conjunto muy grande y me olvidé de mirar alguno. No te tenés que olvidar de mirar alguno. No va a pasar en la práctica que yo te dé un conjunto muy grande y que te olvides. O van a ser conjuntos finitos o conjuntos definidos por comprensión que vos puedas inferir que si un elemento está acá, entonces va a cumplir la propiedad de estar en el conjunto B. No sé si eso te responde la pregunta un poco. No sé quién me había preguntado. Creo que lo dejaste atónito, profe. Pero no sé quién es. Bueno, después... No, perdón, profe, estaba escuchándolo, pero justo atendí acá el negocio que vinieron a comprar. Pero sí, igual entendí. Claro, cuando es muy grande va a estar por comprensión, entonces también lo deducimos más o menos, o sea, te das cuenta. Sí, no, más o menos no, tengo que hacer la demostración. Lo que te Sí, quería yo sé, pero lo ves. Sí. Este para todo. Cuando digo para todo, es para todo. No me puedo olvidar alguno, porque no estaría demostrando bien. ¿Sí? Esto es lo que tienen que entender, que si es un para todo es todo elemento, yo tengo que barrer todos los elementos del conjunto A. ¿Sí, chicos? No me puedo olvidar de algún elemento. ¿Sí? A ver, lo que te decía es esto, que en la práctica no te va a pasar eso. O sea, o estará definido por comprensión, que voy a poder hacer una demostración, o serán conjuntos finitos pero chiquitos, que pueda verlo y pueda justificarlo y pueda hacer ese barrido de todos los elementos de A. ¿Sí? Profe, para todos los conjunto A sería, o para B también. No, para todos los de A. Porque si está en A, en verdad esto es para todo X en el universal, como más grande todavía lo miro, pero bueno, no me importa. A ver, ¿yo qué quiero ver? Siempre que el antecedente sea verdadero, que el consecuente sea verdadero. Entonces, yo tomo un elemento en A, entonces basta con barrer todos los elementos de A y ver que caen en B. Después en B no sé qué pasa, si hay más elementos, eso no me interesa, pero es que si un elemento está en A, entonces ese elemento tiene que estar en B. ¿Sí? Bien. Bueno. A ver, chicos, después esto lo vuelven a leer también, lo miran de vuelta y me consultan, o sea. Yo sé que por ahí lo que más les cuesta de esta parte es demostrar. Y en verdad toda la materia, lamentablemente, es todo demostración, así que tienen que ir familiarizándose con esto. Es muy básico lo que usamos, siempre usamos lo mismo, teorema de la deducción, que el modus ponens, ya les voy a ir siempre marcando qué reglas lógicas estoy usando, pero esa es la idea, ¿sí? Bueno, como les decía, otra cosa que vamos a hacer es vamos a definir lo que es el conjunto de partes. Sea un conjunto
el conjunto de partes de A se denota de esta forma, fíjense, con partes de A, así, con la P de A, es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A, ¿sí? O sea, el conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de A. Esto es muy complicado, a ver. Entonces yo tomo un conjunto A cualquiera. Para ese conjunto A cualquiera puedo definir lo que es partes de A. Me armo otro conjunto, que lo denoto de esta forma, pero que ese conjunto, partes de A, los elementos de ese conjunto son conjuntos de vuelta, porque van a ser los subconjuntos de A. En función de las propiedades que demostramos recién. En partes de A, seguro, ¿quién va a ver? A en sí mismo. El A, porque demostramos recién que el A es un subconjunto de A. Bien. ¿Y quién más? Vacío. Y el vacío. Entonces, para cualquier conjunto A, cuando escribo el conjunto partes de A, seguro que el total, que es el A, y el vacío siempre van a estar porque lo demostramos recién en las propiedades. ¿Dónde están? Ay, uy, me repasé. En la propiedad 1, que el A está contenido en A, eso me está diciendo que el A es un subconjunto de sí mismo, entonces siempre va a estar en partes de A, y la otra es que el vacío es un subconjunto de A. Entonces el vacío también siempre va a estar en partes de A. ¿Sí? ¿Cómo se denota esto? Bueno, entonces partes de A, ¿qué es? Es un conjunto, por eso lo escribo así, cuyos los objetos que forman parte de partes de A, por decirlo de alguna forma, los elementos de parte de A, son conjuntos, pero no cualquier conjunto, sino los que son, están incluidos en A, los subconjuntos de A. Entonces son todos los subconjuntos de A. Esto es parte de A. O bien, fíjense que dice X pertenece a partes de A si solo si X es un conjunto de A. Ojo acá. A ver, vamos a hacer una pequeña observación. Porque, ¿qué tuvimos? ¿Qué decíamos la clase el martes? Decíamos lo siguiente, ¿qué definimos? Si yo tengo un conjunto, Si yo tengo un conjunto A y dentro del conjunto A teníamos un elemento A, decíamos A pertenece al conjunto A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, y después vimos la inclusión entre conjuntos, entonces como que a uno le da la sensación de que, bueno, si es un elementito, digo que pertenece, y si es entre conjuntos, puedo decir que está contenido o no. En este caso en particular, fíjense esto, vuelvo acá. Fíjense, es X pertenece a este conjunto. Esto es un conjunto, pero pertenece a este conjunto. ¿Pero por qué digo que pertenece? Porque es un elemento del conjunto. Ahí que no se les haga lío. Esto, visto como un elemento, este conjunto, visto como un elemento del conjunto partes de A, lo tengo que escribir así. Es X pertenece a partes de A. ¿Sí? Porque es esto mismo. Es yo de un elemento, lo que digo es que pertenece o no al conjunto. ¿Sí? Entonces, por más que el X grande, el X, bueno, sea un conjunto, son los elementos del conjunto partes de A. Entonces voy a decir, ¿pertenece o no pertenece? Y cuando un conjunto pertenece al conjunto que estoy definiendo más grande, partes de A, ¿cuándo va a pertenecer? Cuando el X es un subconjunto de A. Es decir, por eso acá escribo contenido. ¿Sí? ¿Se entiende bien por qué acá va a pertenecer y por qué acá va a haber contenido? Entonces, el X, no me importa qué naturaleza. En este caso, la naturaleza de los objetos que estoy trabajando son conjuntos. ¿Te acuerdas que había dicho que podían ser ríos, podrían ser números, podían ser letras, podían ser... En este caso son conjuntos. Entonces yo digo, este objeto pertenece al conjunto partes de A, si solo si es un subconjunto de A. Entonces ahí, como digo, es un subconjunto, tengo que escribir la inclusión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá aparece algo nuevo, que hay conjuntos formados por conjuntos. ¿Sí? Bueno, a modo de ejemplo, es lo que me decía acá los compañeros, es que siempre el vacío va a formar parte de partes de A, por decirlo de alguna manera, siempre va a ser un subconjunto de A, por lo tanto siempre va a ser un elemento, fíjense cómo lo digo, el vacío es un subconjunto de A, por lo tanto el vacío va a ser un elemento de partes de A. ¿Sí? Después también, A es un subconjunto de A, por lo tanto, A va a ser un elemento de partes de A. ¿Sí? Bueno, acá está
Voy a ir acá. Ese ejemplito. No pasa. El ejemplito es, tengo un conjunto A que tiene dos elementos en este caso. A y B. ¿Sí? O supónganse que arrancamos con un A que tenga un solo elemento. Esperen que borro esto. Suponete que A tenga un solo elemento. Uy. Vale. En este caso, ¿quién va a ser partes de A? ¿Quién va a ser el conjunto partes de A? Va a ser un conjunto, lo escribo entre llaves y tengo que nombrar los elementos. En este caso, como el A es un conjunto finito, puedo nombrar los elementos. ¿Quién va a estar en partes de A? ¿Quiénes son todos los subconjuntos? Son todos, no escribo algunos. Son todos los subconjuntos, ¿sí? De A. Esos van a ser los elementos de partes de A. ¿Quién va a estar ahí? El A, cuando me decís el A, ¿quién? ¿El A grande o el A chiquito? ¿El A grande? El A grande, que lo puedo escribir directamente así, o podría haber escrito con el conjuntito este, pero bueno, lo escribo así. ¿Quién más? ¿El A solo, el chiquito? Para. No, el vacío. Bueno, para. El vacío. ¿El chiquito también? ¿Va a estar solo? ¿Y cuál es el chiquito? Y pero el chiquito es parte de Es A. un elemento del subconjunto. Ah, vos me decís, paren que borro esto. Vos me decís poner así, coma A. Sí. No, a ver, este A chiquito es lo que están diciendo los chicos. El A es un elemento del conjunto A, pero no es un subconjunto. Porque en verdad, ¿quién es el subconjunto? Está bien, yo tengo subconjuntos de A formados por un solo elemento, pero va a ser este. Lo tengo que escribir entre llaves. Claro, para a que eso sea me un refería. conjunto. Bueno, no, está bien, pero Porque es este el A mismo. grande- Pero el A grande no está conformado por el A chiquito y el vacío. No, el A grande solo es este conjuntito. Es el conjunto formado por el A. Solo tengo el A dentro del A. Entonces, esto en verdad es lo mismo. Estos dos son la misma cosa. ¿Sí? El conjuntito que tiene como elemento solo el A es el A grande. ¿Sí? Entonces, en verdad, esto lo puedo escribir así. No me importa cuál de los. O escriben esto o escriben este, pero tengo que escribir uno solo. ¿Sí? Va a ser ese el partes de A. ¿Se dan cuenta? No sé quién me está preguntando. ¿Te das cuenta que este conjunto es lo mismo que este? El vacío no está acá. Porque en A tiene un solo elemento, que es el A chiquitito. Entonces, A es el conjunto que tiene un solo elemento, que es el A. Entonces, ¿cuántos subconjuntos tengo? El vacío es un subconjunto de A, pero no es un elemento de A. Entonces, por ser un subconjunto, sí lo tengo que poner acá en partes de A. ¿Sí? Pero después, ¿qué otro subconjunto tengo? Lo único que me puedo armar es el mismo A. No tengo otro. ¿Sí? No sé quién es el que estaba hablando, si entendió eso. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces a ver acá. Bueno, ahí no voy a borrar la hoja, pero... Otro ejemplo que hay acá acá. Si tiene dos elementos, cualquiera, fíjense, un A y un B, ni siquiera sé quiénes son esos A y ese B. ¿Sí? Podrían ser cualquier cosa, hasta podrían volver a ser conjuntos, chicos, por ahí es medio complicado. En el práctico tienen algunos ejemplos. O sea, son elementos. Entonces, fíjense. A ver, para. En este caso, si el A, conjunto A, es el formado por los elementos A y B, entonces, a ver, ¿quién va a ser, qué elementos forman partes de A? Pongo la llave porque es un conjunto. Digamos que tienen que ser conjuntos lo que escribo acá. O sea, lo que escribo acá adentro, lo que escribo acá tiene que ser conjunto. No puedo escribir el A chiquitito solo, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque es un conjunto, partes de A, formado por conjuntos, los elementos, que tienen la particularidad de ser subconjuntos de A. ¿Quién va a ver acá? Que ya está en el otro archivo, pero bueno, no importa. Va a estar A grande. el A grande. ¿Paren qué? Va a estar el A grande, pero esto es lo mismo que escribir el AB, ¿o no?
O escribo uno o escribo el otro. Eso es el A grande. El vacío, como me dijeron ustedes, esos dos siempre van a estar, no me los tengo que olvidar. El total y el vacío siempre van a estar. ¿Y después qué más? ¿Tengo algún otro subconjunto de A? Subconjunto A, el subconjunto B y después el subconjunto A y B. O sea, esto me está diciendo. El conjuntito que tiene un único elemento que va a ser el A, otro conjuntito que también tiene un único elemento que va a ser el B, y vos me decís el que tiene los dos, pero es este. Ah, claro, Entonces, es lo mismo que A. No hace falta que, a ver, no es que quiero que me escriban el A grande acá, me lo podrían escribir al final, o sea, borran esto, si quieren, si les resulta más fácil, esto no lo escriben, y acá al último dicen el AB. ¿Estamos? ¿Que es lo mismo? ¿Sí? Entonces está siempre el vacío, siempre el total, que o escriben esto o escriben el A, y después los conjuntos individuales. Solo los conjuntos individuales. A ver, si hubiese tenido 3 elementos el A, ¿qué voy a tener? El vacío, el total, los conjuntitos que tienen de a un elemento, después los conjuntitos que tienen de a 2 elementos, ¿sí? Recordando que aquellos subconjuntos que tengan 2 elementos, no me importa el orden en que escribo los elementos, que eso lo van a hacer en el práctico, pero así se arman partes de A. ¿Entendieron esto, chicos? Sí, profe. Claro, que es lo que está acá, ¿ves? Tengo el vacío, tengo el conjuntito solamente por el A, el conjuntito, y el A total, o bueno, el AB, o lo escribo así o lo escribo así, el A, como más les gusta. Bueno, y acá, por ejemplo, partes del vacío, bueno, a ver para que entiendan eso. Si mi conjunto A, lo que me está diciendo esto, si mi conjunto A es el vacío ya, ¿sí? ¿Quién va a ser partes de A? Partes de A, ¿qué subconjuntos posibles tengo? Solo el vacío. Entonces, mi parte, lo tengo que escribir así, es el conjunto, que el único elemento que va a tener es el vacío, porque no me puedo armar ni conjuntitos individuales, como armé recién, ¿sí? Y el total es el mismo vacío, ¿sí? En este caso, va a estar el vacío, porque siempre está, y el total es el mismo vacío, entonces lo escribo una sola vez, ¿sí? Entonces, va a tener un solo elemento. Y pues acá dice para pensar. Y se los voy a dejar para que lo piensen, en verdad esto no lo vamos a demostrar, pero que encuentren una relación. Si A tiene n elementos, ¿cuántos elementos tendrá el conjunto partes de A? O sea, me está diciendo, si el cardinal de A es n, ¿cuántos elementos tendrá partes de A? Mirando un poco más los ejemplos, después que hagan en el práctico, ahí pueden, por ejemplo, acá, el cardinal de A, del conjunto A, ¿quién es? Ah, lo escribí así, generalmente lo escribimos de la otra forma. El cardinal de A, ¿cuántos elementos tiene A? 3. No, el A, no el partes de A. Uno solo. Uno. El A, 1. Y el cardinal de partes de A, en este caso, ¿cuál va a ser? No miro esto, porque estos son repetidos. ¿Quién voy a mirar esto? ¿Cuántos elementos tengo? 2. 2 elementos. ¿Sí? Después en el práctico van a sacar la relación. Pero, a ver, acá, el cardinal de A, en este caso, el cardinal de A, ¿quién es? ¿Cuántos 2. elementos tengo? 2. Y el cardinal, este es partes de A, ¿no? El cardinal de partes de A, ¿quién va a ser? 4. Muy bien, es 4. Bueno, acá el cardinal de A es 0, ¿sí? Y el cardinal de partes de A va a ser 1, cuando tengo el vacío. Después, en el práctico van a hacer algunos ejercicios que donde el A tenga 3 elementos o tenga 4 elementos, y entonces ahí lo que tienen que hacer en el práctico para encontrar una relación es comparando. Bueno, si yo, en un caso, si el A tiene 2 elementos, entonces parte de A va a tener 4. Después ya probamos que si el A tiene un elemento, el partes de 2 va a tener 2 elementos. Vean en el práctico, a ver, si el A tiene 3 elementos, ¿cuántos tendrá el partes de A? Y ahí traten de encontrar una relación, pero bueno, después lo hacen en el práctico, ¿sí? Pero mirando los ejemplos.
No es que vamos a demostrar que se cumple esa relación entre los cardinales de los conjuntos. ¿Sí, chicos? Bueno, pero a ver, como importante de esto, la definición es importante, la definición del conjunto partes, porque después la vamos a usar más adelante. Y esto de que este es un ejemplo de un conjunto, el conjunto partes, cuyos elementos son conjuntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa, chicos, para representar los conjuntos, lo que vamos a usar son los diagramas de Venn. Una forma de representar los conjuntos es a través de diagramas de Venn. No sé si esto lo vieron. En un diagrama de Venn, el conjunto universal se representa por el interior de un rectángulo y todos los demás conjuntos por círculos incluidos en ese rectángulo, porque si se supone que es el universal, contiene a todos los conjuntos que estoy considerando, ¿no? Entonces, si tengo dos conjuntos A y B cualesquiera, se tienen las siguientes propiedades en estos dibujitos. Por ejemplo, esto es un diagrama de Venn. ¿Ven? Represento con el rectángulo a mi conjunto universal, ¿sí? Y después tengo dos conjuntos A y B, que acá la primera posibilidad que tengo es que, por ejemplo, el A esté contenido en B. Entonces, el conjunto A y B los represento por círculos, ¿sí? Cerrado, bueno, ¿sí? Cuando digo cerrado es porque a lo mejor no serían círculos, pero cualquier otro dibujito, pero que sea cerrado tiene que ser. Fíjense que este es el diagrama de Venn de dos conjuntos contenidos en un universal U, pero que el conjunto A está contenido en el conjunto B. Entonces ven cómo el circulito que representa el conjunto A está metido adentro del circulito que representa el conjunto B. Esa es la idea de, me queda también la idea de inclusión gráficamente, como sería a través de los diagramas de Venn. ¿Sí? Otra posibilidad, cuando digo otra posibilidad es, dado dos conjuntos, ¿qué puede pasar? O que uno esté contenido en el otro, o que sean totalmente distintos los conjuntos, y en ese caso se dice que los conjuntos son disjuntos, o sea que no comparten absolutamente ningún elemento, ¿sí? Los dos están contenidos dentro del conjunto universal, pero que no comparten absolutamente ningún elemento de los conjuntos. Entonces en ese caso decimos que son disjuntos, y el diagrama de Venn es de esta forma, ¿sí? Fíjense que los círculos, el círculo que representa el conjunto A, no toca al círculo que representa al conjunto B, ¿sí? Y una última posibilidad es que sí se toquen, porque fíjense, acá tienen elementos en común, el A y el B, y más aún es, todos los que están en A van a estar en B, porque está contenido. Acá dijimos, no tienen ningún elemento en común, el A y el B, y los hice bien separaditos a los conjuntos, y la otra posibilidad es que tengan elementos en común, pero que no sea cierto que un conjunto esté contenido en el otro. Y entonces se representan de esta forma. Fíjense, ven que digo, bueno, tienen elementos en común el A y el B, que ¿quiénes van a ser? Los que van a estar metidos acá adentro, donde se solapan los dos circulitos, ya después vamos a ver bien ahora esto, pero no es cierto que un conjunto esté contenido en el otro. Entonces, son las tres posibilidades que tenemos de representar, mediante el diagrama de Venn, dos conjuntos, ¿sí? O uno está contenido en el otro, o son disjuntos, o sea, no tienen ningún elemento en común, o sí tienen elemento en común, pero no se cumple que un conjunto esté contenido en el otro, ¿sí? Por ahí esto de diagramas de Venn nos ayuda mucho, y ahora vamos a empezar con las operaciones entre conjuntos. Bueno, antes de las operaciones entre conjuntos hay un ejemplo, pero te ayuda mucho a visualizar. Incluso yo, por ejemplo, les puedo preguntar, chicos, a ver, tal propiedad vale para cualquier propiedad entre conjuntos, ¿vale para cualquier conjunto A y B, A, B y C incluso? Y ustedes me podrán decir sí, no, y para decidir si vale o no, se pueden agarrar de los diagramas de Venn, o sea, haciendo los dibujitos de los diagramas de Venn, pueden decidir si una propiedad vale o no vale. Y después, si valdrá, tendrán que hacer una demostración, y si no valen, podrán dar un contraejemplo. Pero mediante los diagramas de Venn van a poder visualizar, por ejemplo, si una propiedad se cumple o no. O lo que preguntaba el compañero hace un rato, bueno, esto, bueno, por ahí es más difícil, pero dependiendo de las propiedades que cumplen los elementos, pero tal vez, no, es más para trabajar con conjuntos cualesquiera. Poder ver, ya con los diagramas de Venn, si una propiedad se cumple o no. ¿Sí? Si se cumple en una demostración, pero digo, me ayudan para visualizar
cómo se relacionan los conjuntos, ¿sí? Como les decía, la clase pasada habíamos visto esta inclusión, habíamos visto que el conjunto de los números naturales estaba contenido en el conjunto de los números enteros, y que los números enteros estaban contenidos entre los números racionales, y que los racionales estaban contenidos entre los números reales, y por transitividad valía todo esto, vale que los naturales están contenidos en los racionales, los naturales están contenidos en los reales, y esto lo puedo estar representando mediante un diagrama de Venn, ¿sí? Que sería el siguiente. Ven, tengo mi universal, considero yo en este caso, siempre tengo que aclarar quién es mi universal, porque podrían ser los números complejos, por ejemplo, pero en este caso considero como universal el conjunto de los números reales, y acá se visualiza bien como el conjunto de los números enteros está dentro del conjunto de los el conjunto de los números naturales está dentro del conjunto de los números enteros, y como el conjunto de los números enteros está dentro del conjunto de los números racionales, y que si miro el conjunto de los números naturales, va a estar adentro del conjunto de los números racionales, ¿sí? Entonces, acá estoy usando el diagrama de Venn para representar gráficamente esta situación, todas estas inclusiones que valen acá, ¿sí? ¿Estamos ahí con diagrama de Venn, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a empezar con otra cosa que ustedes también, ya, los que tuvieron lógica este año, algo trabajaron, que son las operaciones entre conjuntos, ¿sí? ¿Qué han visto? Que si tomamos dos conjuntos, o más, bueno, podría ser, podemos operar entre ellos, ¿sí? Y si yo, ya vamos a definir las operaciones, pero si opero entre los conjuntos, voy a obtener nuevos conjuntos, ¿sí? Entonces, como dice acá, en lo que sigue, vamos a trabajar con dos conjuntos A y B cualesquiera, siempre dos conjuntos A y B cualesquiera, dentro de un conjunto universal U. Por así no es claro, pero el U va a ser el universal. Vamos a definir las principales operaciones entre conjuntos, y la primera operación entre conjuntos que definimos es, como ya les dije, ustedes la deben haber visto, es unión de conjuntos, ¿sí? Frénenme acá si voy rápido. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto, es un nuevo conjunto, como les dije. Siempre que hago una operación entre conjuntos me va a dar un nuevo conjunto. Entonces, la unión de dos conjuntos A y B va a ser un nuevo conjunto cuyos elementos son los elementos que están en A o que están en B, ¿sí? Ese O, ahí lo voy a decir, pero ese O es inclusivo. Están en A, están en B o están en ambos, ¿sí? Es como que agarro los dos conjuntitos A y B, los meto en la misma bolsa, y eso va a ser la unión, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Esta idea intuitiva tal vez me ayuda a resolver los ejercicios que ya ponen, por ejemplo, el ejercicio 4 de la práctica 1. Sabiendo esta idea intuitiva de la unión, que es, la unión va a ser lo que está en uno o lo que está en otro, o lo que está en ambos simultáneamente, bueno, eso ya me permite resolver los ejercicios si yo les doy dos conjuntos concretos A y B, ¿sí? Me van a poder decir quién va a ser la unión, van a poder ser la operación concreta. Ahora, hay algo que necesitamos, que va a ser la definición de unión. ¿Para qué? Para cuando tengamos que hacer las demostraciones de propiedades entre conjuntos en donde me aparezca la unión, yo voy a necesitar la definición formal, así en símbolos, de unión. Entonces, por ejemplo, para la práctica, para el ejercicio 4, con que entiendan la idea de qué significa hacer la unión de dos conjuntos ya es suficiente. Ahora, para hacer, por ejemplo, el ejercicio 7, ejercicio 8, 9, ya van a necesitar bien esto. Es decir, el conjunto A unión B, que así se denota la unión, eso lo deben saber, calculo, es el conjunto de ¿quién? De los X que están en mi universal U, ¿sí? Pero que cumplen con qué propiedad. O que ese X está en A, o que ese X está en B. Es decir, que la unión la asocio con qué conector lógico, con la disyunción, ¿sí? Y lo que dice acá es que esta disyunción es en el sentido inclusivo, casi la deben haber trabajado en lógica. Es decir, lo que les decía recién hace un ratito, que si un elemento está en A y está en B, entonces también está en la unión por estar en al menos alguno de ellos. Porque está el lo inclusivo, y el lo exclusivo es que no admite la posibilidad de que estén los dos simultáneamente. Pero en este caso es, si está en A o está en B, o por más que estén los dos, va a estar en la unión. Lo que tengo que tener cuidado es que si están los dos, cuando escriba el conjunto resultante de la unión, lo voy a escribir una sola vez al elemento, no lo voy a escribir dos veces, ¿sí? Entonces, esta definición que está recuadrada acá
la tengo que empezar a tener presente. La unión la asocio a una disyunción. Cuando hagamos las demostraciones, esto es equivalente por definición. Decir que un elemento pertenezca a la unión es equivalente a decir que X pertenece a A o el X pertenece a B. Esto es lo que vamos a usar fuertemente en las demostraciones. ¿Sí? ¿Cómo es el diagrama de Venn de la unión? Fíjense. Acá hice el diagramita de Venn considerando que los conjuntos se solapan, pero si hubiese sido conjuntos disjuntos, igualmente hubiese pintado todo. Tengo que pintar todo el A y todo el B. Entonces, fíjense, ¿quiénes están en la unión? Los que están en A y los que están en B. Y los que están en los dos simultáneamente, que sería este pedacito, también están en la unión, por estar en A o por estar en B, lo mismo, pero todo esto es la unión. Entonces, así lo que pinté representa el diagrama de Venn de la unión. ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos, que esto también lo van a hacer un poco en el práctico. Fíjense, siempre tienen, cuando van a dar, por ejemplo, si tienen que dar ustedes un ejemplo, siempre tengo que decir quién es mi conjunto universal. Por ahí hay veces que no lo uso. Por ejemplo, acá en la unión es como que no tengo en cuenta quién es el universal, porque voy a mirar el A y el B. Entonces, fíjense, el A es el 1, 2, 3, 5, 8. Sí, tengo que tener cuidado que esté contenido dentro de mi universal. Y el B es el 3, 4, 5 y 10. ¿Sí? Si hago la unión de estos dos, ¿sí? ¿Qué me va a dar? A ver, paren que lo voy a escribir en la pizarrita. Un minuto. Vamos a hacer así. Vale. ¿Quién es el A? ¿Alguien me lo dicta? Ah, no, lo tengo acá. Vale. Por ejemplo, el A va a ser el 1, 2, y el B es 3, 4, 5 y 10. Bien. Tengo esos dos. ¿Quién va a ser A unión B? Es como que, ¿qué me dice la unión? Me va a caer, como que meto los dos conjuntos en la misma bolsa. ¿Sí? Eso es la unión, por decirlo de alguna forma. Porque es lo que está en A o lo que está en B. Entonces acá, paren, me parece que... Entonces, meto los dos conjuntos en la misma bolsa. Por ejemplo, el 1. Yo tendría que mirar elemento a elemento de mi universal. El universal eran del 1 al 10 los números. El 1, ¿va a estar en la unión? Sí. ¿Por qué? Porque está en el conjunto A. Entonces, el 1 va a estar en la unión. El 2, ¿va a estar en la unión? Sí. ¿Por qué? Porque el 2 está en el conjunto A. El 3, ¿va a estar en la unión? Sí. ¿Por qué? Porque el 3 está en el conjunto A y también está en el conjunto B. O sea, está de más, está en los dos conjuntos. ¿Me importa? No. ¿Cuántas veces lo escribo al 3? Y una sola, porque yo cuando escribo un conjunto no repito elementos. ¿Sí? Entonces, esto es una coma. El 3 está en la unión, por estar en el A, también está en el B. Puedo justificar porque está en el B. Con que justifique con 1 ya es suficiente. El 4 está en la unión, sí. ¿Por qué? Porque el 4 pertenece al conjunto B. El 5 está en la unión, sí. ¿Por qué? Porque de vuelta, el 5 está en los dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, digo sí porque el 5 está en el A y lo escribo una sola vez. Es como que meto los dos conjuntos en la misma bolsa, pero los que son repetidos los escribo una sola vez. El 6, ¿está en la unión? Que está en universal el 6. ¿Está en la unión? No. ¿Por qué? Porque no está ni en el A ni en el B. Como no está ni en ninguno, no está en ninguno de los dos, ¿qué voy a decir? El 6 no está. Lo mismo pasa con el 7. Como no está en el A y no está en el B, digo, no está en la unión. Bien. El 8 va a estar porque está en el A, el 9 no, y el 10 va a estar. Entonces la unión entre el conjunto A y B va a ser esa. Estamos que lo que hice fue como que metí los dos conjuntos en la misma bolsa, pero el 3 lo escribí una sola vez y el 5 lo escribí una sola vez. ¿Sí? Fíjense lo que estoy diciendo cuando les dije, por ejemplo, recién. ¿Cómo lo dije? Dije, el 6
¿Está en el universal? ¿Está en la unión? No, no está en la unión. ¿Por qué no está en la unión? Dije. Porque no está en A y no está en B. Fíjense lo que estoy diciendo. No está en A y no está en B. Ténganlo en presente ahora cuando hagamos otra cosa. Ahí lo vamos a ver. Vale. ¿Estamos ahí? Esa es la unión de dos conjuntos finitos. ¿Sí? Entonces la unión es esta. Puedo decir fácilmente quiénes están en la unión. Otro ejemplo es el siguiente. Ahora ya es unión de conjuntos infinitos, porque acá es unión de conjuntos finitos. Puedo estar uniendo conjuntos infinitos. En este caso son intervalos los conjuntos. ¿Sí? Tengo mi universal, que es el conjunto J. Vale, me voy a ir acá. Tengo el universal, que es el conjunto J, los reales, chicos, dije cualquiera. El I, tengo un conjunto I que es, fíjense, es el conjunto de los números reales menores o iguales que 2. Esta es una forma de escribir por comprensión, ¿qué cosa? El intervalo menos infinito 2. ¿Sí? Entonces voy a tener el conjunto I, que va a ser, lo escribo así, el menos infinito 2. Siempre que escriben un intervalo lo pueden escribir de una manera o la otra. Y voy a tener un conjunto J, que va a ser, de vuelta, son los X pertenecientes a los reales. Fíjense que acá es lo que hablábamos un poco con los otros días, que alguien los otros días decía, la clase pasada, por ejemplo, basta con poner, quería nombrar los números del 1 al 10, quería nombrar este universal, y si yo escribo entre 1 y 10, bueno, acá no está incluido el 10, pero no importa, tengo que aclarar, porque fíjense, es lo que les decía yo, si yo tengo que el X pertenece a los reales, en verdad que tengo infinitos números que se mueven entre menos 10 y 10, y me forman un intervalo. Entonces, si fuesen los naturales, es otra cosa quién es el conjunto. Entonces, siempre tengo que aclarar en qué conjunto pertenecen los X que forman el conjunto J. ¿Sí? Entonces, en verdad J es el intervalo menos 10, 10. Entonces, J es el intervalo menos 10, 10. En este caso, cuando trabajo, por ejemplo, con conjuntos infinitos, que acá, con conjuntos numéricos, ¿no? Que, fíjense, son intervalos, me puedo ir a la recta real, bueno, más o menos, y dibujar esos conjuntos. Entonces, por ejemplo, tengo el menos 10, tendré el 2 por acá y tendré el 10 por acá. Bueno, no estoy respetando las escalas, chicos. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién va a ser el conjunto menos infinito 2? Uy, bueno, tendré que llegar a dicho. Este conjunto si lo pinto. ¿Sí? Y el conjunto menos 10, 10, si lo pinto con otro color, con turquesa, va a ser cerrado acá, menos 10, ay, tienen que llegar al 10, chicos. Va a ser esto. ¿Sí? Entonces, en la unión, ¿quién va a ver? En la unión va a estar todo lo que quedó pintado, ¿o no? ¿Sí? Tenés que mover con azul. Entonces, en la unión va a estar, si lo miro en términos de intervalos, I unión J es todo lo que me quedó pintado, porque si algo está acá, va a estar en la unión, pintado por rojo, por estar en I. Si algo está acá, está en J. ¿Por qué? Porque está en la unión, digo, por estar en J. Y si algo está acá que quedó pintada por las dos cosas, también va a estar en la unión por estar en alguno de ellos. Es lo mismo. Entonces, en verdad, ¿cómo escribo esto? Esto va a ser el intervalo menos infinito 10 sin incluirlo. ¿Sí? Entonces, utilicen, por ejemplo, acá, en este caso, estos conjuntos concretos que son subconjuntos de la recta real, utilicen la recta real para representarlos gráficamente y ahí poder ver qué hay en la unión, qué hay en la intersección. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Entonces ven, acá que dice, la unión es el intervalo de menos infinito a 10, que es lo que veíamos gráficamente recién, que lo puedo escribir de esta forma, o también van a ser los X pertenecientes a los reales menores estrictos que 10, porque no lo estoy incluyendo al número 10. ¿Sí? Otra cosa. Fíjense, ¿qué significa? Es lo que les decía yo recién. Paren que me vengo acá. De vuelta. ¿Yo qué les decía recién?
que el 6, por ejemplo, no está en la unión. ¿Por qué? Porque el 6 no pertenece a A y el 6 no pertenece a B. Entonces, eso que digo, ¿por qué digo con un I? Es lo que se justifica un poco acá. A ver, ¿qué significa que un X no pertenezca a la unión? ¿Sí? ¿Qué significa? Vamos a valernos un poco de las definiciones. Que un X no pertenezca a la unión, fíjense que acá vamos a empezar a usar un poco la definición de unión que les dije recién. Que un X no pertenezca a la unión, por definición del no pertenece, también vamos a tener una definición del no pertenece, significa, o sea, que el X no pertenezca a la unión significa, otra forma de decirlo es, no es cierto que el X pertenezca a la unión, ¿sí? Que no pertenezca es lo mismo, dicho de otra forma, ¿se acuerdan que esto también lo vimos? Es, no es cierto que el X pertenezca a la unión. Ahora bien, tengo adentro del paréntesis, yo puedo aplicar la definición de unión. Acá no podía aplicar la definición de unión. Porque, fíjense, ¿por qué no podía aplicar la definición de unión? Porque la definición de unión es, es X pertenece a la unión, si solo si es equivalente a que pase esto. Pero ahora, que el X no pertenezca a la unión, yo no puedo aplicar esa definición que vi ahí. Lo que sí puedo hacer es que el X, lo escribí como el no es cierto que, adentro del paréntesis sí puedo aplicar esa definición. Que el X pertenezca a la unión es equivalente a decir que el X pertenezca a A o que el X pertenezca a B. ¿Sí? Entonces esto es equivalente a decir, no es cierto que, sigo manteniendo ese negador, X pertenezca a A o X pertenezca a B. Y fíjense que lo que usé ahí es la definición de unión, que así lo van a tener que estar usando en las demostraciones. Fíjense, ¿por qué pongo que es equivalente? Porque lo que estoy usando son definiciones. Entonces, siempre que use definiciones, puedo poner el simbolito de equivalente. Esto es equivalente a esto es equivalente a esto. Bueno, y ahora fíjense, yo partí de acá bueno, esto es una proposición, ¿no? Donde intervienen los conjuntos. Y llegué a esto. ¿Qué es esto? Esto es una proposición, ¿sí? Pero es una proposición de la lógica proposicional, o sea, de lo que vieron en lógica. Esto lo puedo ver como una proposición, que el X pertenezca a, esto será otra proposición, entonces tengo una disyunción, mejor dicho, tengo la negación de una disyunción. Entonces, ¿qué puedo usar ahí? Si yo me voy a la tablita, me tengo que acordar de estas cosas. Hay cosas que, si no se las acuerdan bien, no me las incorporo. Uy, para. Acá están las reglas básicas, chicos, y también están todas las reglas derivadas. Yo les voy a ir marcando cuáles son. ¿Se acuerdan de las leyes de De Morgan? No sé qué tanto las usaron. Pero todo esto, no sé qué tanto las usaron, pero las vamos a considerar dadas, o sea, las vamos a usar. Entonces, por ejemplo, fíjense esta regla de De Morgan. De Morgan 2, no importa el nombre. Yo tengo la negación de una disyunción. Eso es equivalente. Estas dobles rayas me está diciendo es equivalente. Cuando no tienen dobles rayas la regla, por ejemplo acá, no es una regla de equivalencia. Acá es una regla lógica de equivalencia. Entonces, la negación de una disyunción es equivalente a la conjunción, ¿sí? Pero de los disyuntos de los conjuntos. En este caso, cada uno es negado, ¿sí? Entonces, ¿cómo qué? ¿Qué me dice De Morgan? Puedo distribuir el negador, pero la disyunción se cambia por una conjunción. O si fuese esta, de Morgan 1, puedo distribuir el negador en una conjunción, pero esa conjunción se me transforma en una disyunción. Eso es de Morgan. Y eso es lo que usamos acá. Uy, fíjense, yo tengo la negación de una disyunción. ¿Sí? Esta vendría a ser una formulita, esta vendría a ser otra formulita. Entonces, ¿qué me dice De Morgan? Bueno, yo puedo distribuir el negador, pero ahora esa disyunción la voy a tener que cambiar por una conjunción. Entonces, hay que escribir De Morgan, regla lógica. No hace falta que se acuerden el nombre, pero sí que la tengan presente porque la vamos a usar. ¿Sí? ¿Por qué puse equivalencia acá? Porque era una regla de equivalencia porque tenía las dos rayitas. Y ahora de vuelta, ¿qué significa? Que no sea cierto que el X pertenezca a A. Eso que no sea cierto que el X pertenezca a A, en verdad, por definición del no pertenece, es equivalente a decir que el X no pertenece a A y el X no pertenece a B. Esto por definición del no pertenece. ¿Sí? Entonces, ¿qué dije? A ver, decir que el X no pertenezca a la unión es equivalente a decir que el X no pertenezca a A y que el X no pertenezca a B. Entonces, si yo me voy acá, lo que estábamos diciendo acá, está bien como yo lo decía
Esto es decir, el 6 no pertenece a la unión porque el 6 no pertenece a A y el 6 no pertenece a B. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, bien, perfecto. Entonces, de esta forma, deduzco esto. Es decir, que el X no pertenezca a la unión, es decir, el X no pertenece al A y el X no pertenece al B. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué piensan acá? ¿Será cierto que el cardinal de la unión es igual al cardinal de A más el cardinal de B? En general, digo, para cualquier, tal vez haya conjuntos A y B para los cuales valga eso, pero cuando me dicen en general, es para cualquier conjunto A y B que yo tome. ¿Será cierto que vale eso? Y ¿Qué opinan? no, porque los conjuntos que aparecen en los dos cosas no se contabilizan doble. Bueno, ya sé lo que quieres decir. Si me voy a ya este ejemplo me sirve o no. ¿Por qué? ¿Quién va a ser el cardinal de A unión B en este caso? ¿Cuántos elementos tengo en la unión? 7. Perfecto. ¿Quién es el cardinal de A? 5. Es 5. ¿Quién es el cardinal de B? 4. 4. Y entonces el cardinal de A más el cardinal de B va a ser 9. Entonces claramente veo que el cardinal de la unión no es igual al cardinal de A más el cardinal de B. ¿Qué tengo? Tienen más elementos de esto porque es lo que me están diciendo ustedes. Acá no contabilizo los elementos que están repetidos en los dos conjuntos, los cuento una sola vez. ¿Sí? Entonces, este mismo ejemplo me sirve como contraejemplo para decir, en general, ¿será cierto esto? No, no es cierto. Yo les haría esa pregunta en algún otro contexto. Por ejemplo, acá lo hicimos rápido, pero ¿cómo lo justifico? Tengo que decir, ya tengo un ejemplo dado acá, pero si no, ¿qué tendré que decir? En general, ¿es cierto eso? No, no es cierto. ¿Por qué? No siempre, profe. Porque no siempre. Por eso, no siempre es cierto. Pero ese no siempre es cierto basta con mostrar un caso donde no se cumpla. Es cierto que sí hay casos que se cumplen. ¿Qué tendría que pasar para que se cumpla esa igualdad? Que no se repite ningún elemento del conjunto A con el conjunto B. Claro, si el A y el B no tienen ningún elemento en común, es decir, el A y el B son disjuntos, entonces en ese caso la igualdad se cumple. Pero acá si me preguntaría, si la pregunta sería, ¿existen conjuntos para los cuales pasa esto? La respuesta sería sí. Ahora, acá me preguntan, ¿será cierto que para cualquier conjunto que yo tome, cualquier conjunto A y B, pase esa igualdad? Y la respuesta es no. Y me doy el contraejemplo. Porque si yo me construyo el A como recién, el B como recién, con algún elemento en común que tengan, ya puedo ver que eso no pasa. ¿Sí, chicos? Entonces, si bien es cierto que para algunos se cumple, en general no se cumple para cualquier conjunto A y B. ¿Estamos de acuerdo? Pero digo, ya se los dije los otros días, es muy importante no solo que entiendan lo que es fundamental, ¿no? Sino también escribir. Por eso es importante que antes de los prácticos traten de hacer los ejercicios solo, no solo pensarlos, sino tratar de escribir algo. No les digo que los hagan completos los ejercicios, pero traten de escribir algo y así se van autocorrigiendo, porque una cosa es lo que pensamos y otra cosa es cómo lo escribimos. Entonces, a ver, es importante que lo puedan escribir bien. ¿Sí, chicos? ¿Estamos con la unión? ¿Se entendió? Hola, profe, eso no lo entendí bien, o sea, no, ¿podría Esto, volver a donde a estaba ver, escribiendo, donde dio el ejemplo? Porque más o acá, menos no lo entendí bien. fíjate. La unión tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Por eso el cardinal de la unión, la cantidad de elementos que tiene la unión es 7. El conjunto A, fíjate que tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y el conjunto B tiene 4 elementos. Por eso el cardinal es 4. Entonces, fíjate acá. ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando, ¿será cierto? Bueno. ¿Es cierto que la cantidad de elementos que tiene la unión es igual a la suma de la cantidad de elementos que tiene A más la cantidad de elementos que tiene B?
Entonces, si me voy acá, ¿qué digo? Es cierto que la cantidad de elementos de la unión, que es 7, es igual a la suma de la cantidad de elementos que tiene A, que es 5, más la cantidad de elementos que tiene B, que es 4, que esa suma me va a dar 9, y no es igual la cantidad de elementos de la unión, no es igual a la cantidad de elementos de esta suma, porque acá veo que tengo 7 elementos en la unión, y si sumo los elementos que hay en A y en B, me va a dar 9. ¿Qué están diciendo los compañeros? Que esto, ¿por qué pasa? Porque, vale, hay elementos que se repiten en A y el B. Entonces, por ejemplo, acá yo cuando sumo los elementos que hay en A más los elementos que hay en B, estoy sumando 2 veces el número 3. En cambio, cuando lo escribo en la unión, al 3 lo escribí una sola vez. Igual que al 5. Yo al 5 lo sumé 2 veces acá, porque lo conté como elemento de A y lo conté como elemento de B, pero en la unión, al 5, lo tengo una sola vez. ¿Sí? Por eso que están diciendo los chicos, que en verdad esta igualdad para ciertos conjuntos sí vale. ¿Y para qué conjuntos va a valer? Cuando estos dos conjuntos, el A y el B, no comparten ningún elemento. Entonces, es como que todos los elementos de A van a caer a la unión y todos los elementos de B caen en la unión. Y no me va a quedar, a ver, no es que me está quedando alguno fuera, pero yo acá, por ejemplo, al 3 lo escribí una sola vez en la unión. ¿Sí? Pero si miro el conjunto A y el conjunto B, estaría 2 veces el 3, pero en la unión lo escribí una sola vez. No sé si entendiste ahí. Un ejemplo, profe, podría Sí, ser sí, que... yo lo entendí, profe, gracias. Bien. Sí. Un ejemplo puede ser que A sea los pares, por ejemplo, el número par, y B que sea los impares. Perfecto. Sí. Bueno, justo ahí son conjuntos infinitos. Entonces, la unión es, ¿me entendés? Que para hablar de cardinal eran para conjuntos finitos. Entonces... Del 1 al 10. Sí, bueno, está, del 1 al 10, ahí sí. Sí. Los pares y los impares, considerando del 1 al 10. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Estamos, chicos, con la unión? ¿Alguna otra duda? Por ahora no, profe, se entiende. Bien. Bueno, a ver, lo van a ir leyendo. En el práctico, calculo que hoy van a empezar con las operaciones, pero como les decía, con conjuntos concretos, sáquense las dudas, y después ya, este tipo de definiciones los vamos a usar en las demostraciones, así que también vayan procesándolo un poco esto, ¿sí? Otra operación entre conjuntos que podemos estar definiendo, ¿quién es? La intersección entre conjuntos, ¿sí? ¿Cómo se define la intersección? Dado dos conjuntos A y B, siempre de un conjunto universal U, la intersección de esos dos conjuntos está formada por los elementos que están en A y en B simultáneamente. Es decir, los dos conjuntos A y B y miro lo que tienen en común. Y esos elementos que tienen en común es lo que va a estar en la intersección, ¿sí? Entonces, en la intersección son los elementos que están en el universal, tal que verifique que el X que está en la intersección está en los dos conjuntos simultáneamente. Entonces, está en A y está en B. Fíjense cómo la intersección se corresponde, o sea, la operación entre conjunto e intersección, la asocio ¿a quién? A la conjunción que vieron en lógica, al símbolo, al conector lógico, que es una conjunción. ¿Sí? Perdón, chicos. Entonces, eso es la intersección. Miro los dos conjuntos que tienen en común y eso va a estar en la intersección. Para cuando usemos las demostraciones, ¿qué significa que el X pertenezca a la intersección? Que un elemento pertenezca a la intersección es equivalente, por definición de intersección, a que pertenezca a y que pertenezca a B. Esto de asociar la intersección con la conjunción, chicos. ¿Sí? Bien. El diagrama, fíjense, el diagrama de Venn de la intersección, me pasé, chicos. El diagrama de Venn de la intersección, ¿quién hay en la intersección? ¿Qué dijimos? Los que están en los dos conjuntos simultáneamente, entonces es esto. Si miro el diagrama de Venn, es lo que me quedó pintado acá adentro, eso es lo que va a estar en la intersección, ¿sí? Después fíjense, si A y B no tienen elementos en común, es porque la intersección, que es lo que buscábamos recién cuando me decían, por ejemplo, de los números del 1 al 10, por un lado los números pares y por el otro lado los números que estaba buscando eran conjuntos
cuya intersección, que no tuvieran ningún elemento en común. Eso de no tener ningún elemento en común me está diciendo que la intersección de los conjuntos A y B es vacía, ¿sí? Esto me está diciendo que los elementos no tienen ningún elemento en común. Y en ese caso diremos que los conjuntos son disjuntos. Que, recuerden que si los conjuntos son disjuntos, ya habíamos dicho, si yo me iba al diagrama de Venn, acá arriba, era esta situación de conjuntos disjuntos, de conjuntos que no tenían ningún elemento en común. Para este tipo de conjuntos que no tienen ningún elemento en común, la intersección va a ser igual a vacío, ¿sí? Paren que, bueno, de vuelta, si vamos al mismo ejemplo que tenemos acá, fíjense que son los mismos ejemplos, los mismos conjuntos, el mismo universal, todo. Paren que voy a borrar esto, para dejar los conjuntos. Ay, paren. No sé si hay algo más. Bueno, la unión era esa que la dejo ahí. Pero ahora, vale, no sé por dónde ando. ¿Quién va a ser? Me quedo en rojo, no importa. A intersección B, para este caso. ¿Qué les dije yo? La intersección es lo que tienen en común. ¿Quién va a estar? El 3 y el 5. El 3 y el 5 son los que están en la intersección, tal cual. ¿Todos lo ven? Es lo que tienen en común. A ver, el 1, y tendría que estar barriendo, el 1, quiero esto, a ver, el 1 va a estar en la intersección y no. ¿Por qué? Porque el 1 está en A, pero no está en B. ¿Sí? El 2 está en A, pero no está en B. Entonces solo el 3 está en A y está en B. El 5 está en A y está en B. Entonces eso hace que esos dos formen parte de la intersección. ¿Sí? Y el otro ejemplo, entonces, si yo vengo acá, controlemos que tengan bien escrito, entonces tengo el 3 y el 5, y si me voy al otro ejemplito que estábamos trabajando con los intervalos, fíjense, a ver dónde está, los tengo acá, ¿quién va a ser I intersección J? Fíjense, son los mismos conjuntos, es el mismo I, el mismo J, por lo tanto es la misma representación en la recta real, pero ahora tengo que dar la intersección entre esos dos conjuntos. Entonces va a ser lo que se solapan, es lo que pinté dos veces, porque es lo que tiene que estar en los dos conjuntos simultáneamente, ¿sí? Entonces, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién me dice? Del 2 al menos 10. Sí, en verdad lo digo al revés, del menos 10 al 2. Y cerrados, fíjense que el 10 lo incluyo porque lo estoy incluyendo acá, y también está pintado con rojo, y el 2 lo incluyo porque tengo un corchete y a su vez está pintado con celeste, entonces incluyo los dos. En verdad, entonces esto va a ser el conjunto de los X pertenecientes a los reales, tal que el X es mayor o igual que menos 10, es un menos 10, y menor, me quedé sin pizarra, menor o igual que 2, chicos. ¿Sí? Bueno, esa sería otra operación entre conjuntos. Que de vuelta, necesito tener la idea intuitiva de qué es la intersección para poder hacer ese tipo de cuentas que estamos haciendo estos ejemplos, pero necesito también saber las definiciones. De manera análoga, esto se los puedo dejar para que lo lean solo, ¿qué significa que el X no pertenezca a la intersección? Es lo mismo, por ejemplo, yo cuando digo acá, en el anterior, por ejemplo, el 1 no pertenece a la intersección, ¿por qué? Porque el 1 no, en verdad lo voy a decir porque el 1 no pertenece a B. Entonces, si no pertenece a B, el 1 no va a pertenecer a la disyunción. Entonces lo que no se cumple es que el 1 pertenezca a B o el 1 pertenezca a A. Sí se cumple que el 1 pertenezca a A. No, lo estoy diciendo mal, chicos, ahí. Es con un I. Esperen. Que el 1 no pertenezca a la intersección es porque el 1 pertenece a A, pero no pertenece a B. A ver, miren esto. Es lo mismo de antes, después lo miran a esto. ¿Pero qué es equivalente? Que el X no pertenezca a la intersección es porque no está en alguno de los conjuntos. Lo que pasa es que yo si lo digo acá no voy a decir como antes. Estaba queriendo decir algo que no. Yo digo, ¿por qué no pertenece a la intersección el 1? Porque no está en B. Eso es lo que voy a decir.
simplemente. Entonces, si vengo acá, es lo mismo que antes, fíjense. Entonces, el 1, si ya no está en uno de los conjuntos, ¿sí? No va en la intersección. Si no está en uno de los conjuntos, el 1, esta disyunción va a ser verdadera y por lo tanto no va a estar en la intersección. Eso es lo que pasa, ¿sí? Pero es análogo, chicos, a lo que hicimos. Tomo un X que no pertenezca a la intersección, uso la definición de no pertenece, uso la definición de intersección, uso el otro de Morgan, ¿sí? Esto de puedo distribuir el negador, pero la conjunción se transforma en una disyunción y ahí llegó a lo que quería. Y uso de vuelta la definición del no pertenece. Eso después lo leen, ¿sí? Prefiero seguir avanzando con las otras operaciones un ratito más, por lo menos algo más, para que puedan hacer algo más hoy. Otra operación que podemos definir entre conjuntos es la diferencia entre conjuntos, ¿sí? La diferencia. Paren, ¿entendieron bien la intersección? Antes de continuar con la diferencia. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa después consulta. Bueno, la diferencia de A con B es el conjunto que tiene por elementos aquellos elementos que están en A, pero que no pertenecen a B. Es decir, si yo hago A menos B, lo que hago es como que al conjunto A le saco todos aquellos elementos que no están en B. Que están en B, perdón. Entonces, a los del conjunto A le saco los elementos que están en B. Entonces, ¿qué sería A menos B? Son, bueno, los X de un universal tal que pertenecen al A, pero no pertenecen al conjunto B. Esto que no pertenezcan al conjunto B es lo mismo que decir que el pero es un I, ¿no? Que no pertenece al conjunto B lo escribo de esta forma. Entonces, así se define la resta. Gráficamente es como que yo al conjunto A le saco los elementos que están en el conjunto B. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a estar en mi resta? Todos los que están en A, pero que no están en B. Le tengo que sacar, tal como si fuese una resta, los elementos que están en B. ¿Sí? Al momento de hacer las demostraciones, lo que vamos a usar es la siguiente equivalencia. Es que X pertenece a la resta, es equivalente a decir que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Sí? Al momento de las demostraciones, si tenganlo presente. El diagrama de Venn de la diferencia, fíjense, es lo que yo le estaba diciendo. Al conjunto A le saco este pedazo, que es lo que está en A y lo que está en B. O sea, le tengo que sacar a lo que también está en B. Eso se lo saco. Entonces, por eso no lo pinté. Entonces, solo pinto lo que está en A, pero que no está en B. ¿Se dan cuenta? Este es el diagrama de Venn de la diferencia. Vale. Bien. Algunos se quedaron dormidos, chicos. Bueno, ahí. Estamos con el diagrama de Venn de la diferencia y con la definición de diferencia es, tengo el conjunto A, le saco lo que está en B, lo que está en A y que también está en B, se lo saco de eso, para que me quede la diferencia. ¿Sí? De vuelta, si yo me voy a los ejemplitos, estos, paren que perdí la pizarra, que acá está. En estos ejemplitos, ¿quién va a hacer la diferencia de A menos B? Es A menos B. A ver, aquí es igual, fíjense, es lo que está en A, le tengo que sacar los que están en B. ¿Quién me va a quedar como A menos B? 1, 2 y 8. Entonces, a ver, ¿a quién sacaste? Sacaste el 3 porque está en B y sacaste el 5 porque también está en B. Y los otros dos, el 1, el 2 y el 8, los dejo porque están en A, pero no están en B, entonces los voy a dejar. Entonces tengo el 1, el 2 y el 8, esa va a ser la resta. ¿Sí? Entonces, miro lo que está en A y le saco los elementos que están en B. ¿Sí? Y fíjense acá, que también está ahí anotado en el apunte, ¿quién es B menos A? Porque si uno va viendo, no lo dije antes, pero lo mismo si yo hubiese hecho A unión B que B unión A. ¿Por qué? Porque como en la unión que digo, meto todo en la misma bolsa. Entonces lo mismo, ¿en qué orden los meto? ¿Sí? Igual que en la intersección, miro lo que tienen en común. Entonces no es lo mismo A intersección B que B intersección A, ya lo vamos a ir viendo a esto.
Ahora, A menos B es esto. ¿Es lo mismo que hacer B menos A? ¿Qué será hacer B menos A? Dejar solo los que están en B, pero no en A. En este Bueno, caso, entonces, 4 y 10. perfecto, perfecto. A ver, me están diciendo que B menos A es el conjunto formado por el 4 y el 10. ¿Por qué? Porque al conjunto B le saqué el 3, que está en A, y le saqué el 5, que está en B. Entonces solo me quedaron el 4 y el 10. Y acá claramente se ve que no es lo mismo hacer A menos B que B menos A porque me da conjuntos distintos. Entonces tengo que tener en cuenta el orden en cómo estoy restando, más que restando, en el que hago la diferencia, ¿sí? Es importante qué conjunto le resto al otro, ¿sí, chicos? A ver, y después, bueno, ese sería el otro ejemplito. ¿Ves? Acá tengo los dos. Uy, se me fue la mano. Veo que son distintos, el A menos B que el B menos A. Eso es importante, pueden anotarlo ahí como un comentario. Y en el otro conjunto, los conjuntos infinitos, si me voy a donde tengo dibujados los conjuntos infinitos, acá, no voy a tener más lugar, a ver, ocultar esto. Siempre son los mismos conjuntos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hacemos ahí? El I menos J. Bueno, podemos hacer el I menos J o el J menos I, es lo mismo, podemos hacer lo que quieran, pero bueno, hagamos el I menos J. Lo que sí que no van a ser iguales. El I menos J, ¿qué me da? O no necesariamente, siempre puedo encontrar un caso que tal vez la resta me den iguales, pero no necesariamente me va a ser iguales. Si yo al I, paren que el I es lo que pinté en rojo. El I es lo que pinté en rojo. Esto es I. Y lo que pinté en celeste es el J. Ahora sí tengo que tener cuidado. Entonces yo ahí, el I, fíjense que es lo que pinté en rojo, le tengo que sacar lo que está pintado en celeste, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar el I menos J? De menos 10 a abierto a menos infinito. Párate. Al A revés. ver, esto está en A, esto está en B, pero no está en A, así que no va a estar. Fíjense, el I No, es... lo dijo bien, profe, pero lo dijo No, al revés. del menos, Claro, lo digo. dijo bien, pero lo dijo al revés. Ah. Sería de menos infinito, punto y coma, menos 10 abierto. Sí, no te dije nada, no te dije nada. Está. Así, esto me está diciendo. Esto es un menos. Está, te entendí 10 abierto. Tal cual. Es, a lo rojo le saco todo este pedazo. Esto lo tengo que sacar. Porque está pintado en celeste. Entonces me queda abierto, tal cual, como están diciendo acá. Me queda abierto porque al menos 10 lo tengo que sacar. Y me queda desde el menos infinito al menos 10. Perfecto. Entonces ven cómo gráficamente tal vez también es más fácil para responder este tipo de preguntas. Acá cuando tengo conjuntos finitos, ¿no? ¿Sí? Bueno, también podés estar preguntando quién es el J menos I, pero bueno, lo dejamos ahí. Y si me dan 5 minutos más, las decimos de última después, cosas que puedan avanzar en la práctica, que tengan todas las operaciones definidas entre conjuntos. Otra operación entre conjuntos, chicos, es el complemento de un conjunto. Fíjense, la unión, por lo menos tiene que haber dos conjuntos. La intersección tiene que haber dos conjuntos. La diferencia, por lo menos tiene que haber dos conjuntos. Ahora, el complemento es de un conjunto. Dado un conjunto A, el conjunto de todos los elementos que están en el universal pero no están en A, eso va a ser el complemento de A. ¿Sí? Entonces, el conjunto A complemento es el conjunto de los X que están en el universal pero que no pertenecen a A. Es decir, que yo a mi rectángulo del universal le saco completo el conjunto A. Son los que no pertenecen a A. Eso es el complemento de A. ¿Sí? Los elementos que no están en A, esos van a estar en el complemento de A. ¿Sí? El diagramita de Venn es esto. Todo lo que está pintado en rosa, bueno, en este color, es el complemento de A. Es todo lo que está en el universal, pero que no está en A. O sea, son los elementos que no pertenecen a A. Pertenecen al universal y no pertenecen a A. ¿Sí? Esa es la unión. La unión, el complemento. Bueno, acá se ve la necesidad, chicos. Porque fíjense, yo siempre les estoy definiendo el universal y siempre que den un ejemplo o den un contraejemplo, van a tener que estar diciendo quién es el conjunto universal. Pero bueno, en verdad yo
para hacer la unión, la intersección y la diferencia, terminé mirando quién eran los elementos que formaban parte de los conjuntos, A, B, el I, el J. Ahora, para hablar del complemento de un conjunto, sí o sí lo necesito, o sea, siempre lo necesito el universal, tengo que saber quién es, pero acá si no lo tengo no puedo decir quién es el complemento, no sé si me entienden. Entonces, si el universal, por ejemplo, en este caso, es el conjunto formado por 1, 2, 3, bien sencillito, y mi conjunto A es el 2, ¿quién va a ser mi A complemento? Son todos los que no están en el universal y no están en A. Entonces, el 1 está en el A complemento, sí. ¿Por qué? Porque está en el universal y no está en A. El 2 está en el A complemento, no. ¿Por qué? Porque está en A. ¿Sí? El 3 está en A complemento, sí. ¿Por qué? Porque está en el universal y no está en A. Entonces, por eso, el A complemento, ¿quién va a estar? El 1 y 3. Entonces, todo lo que está en el universal, pero que no está en A. O sea, le saco al universal lo que está en A. ¿Sí? Que incluso, fíjense, esto, ¿cómo definir complemento? Como una resta, como la diferencia. Del universal le saco lo que está en A. ¿Sí, chicos? Entonces, se asocia a la operación anterior. El complemento está relacionado con la diferencia. Fíjense la importancia de definir el universal, porque si yo tengo el mismo conjunto A, que sea el 2, pero ahora mi universal son todos los naturales, mi complemento cambia totalmente. Porque ¿quién va a ser el A complemento? Van a ser todos los naturales menos el 2, porque le saco el A. Entonces, si bien el conjunto A es el mismo, en función de quién sea el conjunto universal, va a ser quién va a ser el complemento de A. Entonces, en este caso, si el universal son todos los naturales, ¿sí? Y el conjunto es el formadito por el 2, mi A complemento, ¿quién va a ser? Van a ser todos los naturales, el conjunto de los naturales, distintos de 2. ¿Sí? Entonces, cuando defino el complemento o tengo que dar quién es el complemento, sí o sí, ahí más que nunca tengo que saber quién es el universal con el que estoy trabajando. ¿Sí? Y por último, ya creo que es por último, a ver, déjenme ver. Sí, no, ya terminamos. La diferencia simétrica, chicos, es otra operación que esta me parece que no la vieron en lógica, por lo que me dijeron las chicas. Las otras sí las habían visto todas, así que por eso fui un poquitito más rápido. Y los recursantes también las deben tener presentes. Pero otra es la diferencia simétrica. ¿Qué es la diferencia simétrica de dos conjuntos A y B? Es el conjunto que tiene por elementos aquellos que pertenecen a A o a B, pero no a ambos simultáneamente. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes hay en la diferencia simétrica? Son los que están en A o están en B, pero que no están en ambos conjuntos simultáneamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a ser la diferencia simétrica? Es el conjunto, bueno, de los X en el universal, tales que pertenecen a la unión, pero que no pertenecen a la intersección. Dicho de otra forma, en términos de la diferencia, esta es la idea que les tiene que quedar más, la diferencia simétrica, ¿quién es? Es la unión, pero le saco la intersección, ¿sí? Porque, ¿qué me dice? Es el conjunto que tiene por elementos aquellos que pertenecen a A o a B, pero no a ambos simultáneamente. Entonces, como que a la unión, porque meto todo en la misma bolsa, pero le saco aquellos elementos que los dos conjuntos tienen en común, ¿sí? Entonces, la puedo definir así a la diferencia simétrica, como la unión menos la intersección, ¿sí? Esa sería otra definición. Si yo miro el diagrama de Venn de la diferencia simétrica, ¿qué es? Fíjense, la unión pintaba todo, esto también estaba pintado. Y le saco ¿qué cosa a esta unión? Le borro lo que tienen en común, que es la intersección, ¿sí? Entonces, lo que está pintado en rosa termina siendo el diagrama de Venn de la diferencia simétrica, ¿sí? De dos conjuntos A y B. Y bueno, por último, de los mismos ejemplos estos, fíjense, siempre el mismo ejemplo. Fíjense acá. Es más, yo ya tengo A unión B y tengo la intersección. Si yo digo que, paren que vengo con otro color, por ejemplo, con verde. Bueno. ¿Quién va a ser A diferencia simétrica B? Dijimos que era A unión B menos A intersección B. Vamos a ponerlo así entre paréntesis. Entonces yo ya tengo quién es la unión entre los dos conjuntos, que es esto, y la intersección. Entonces tengo que hacer la resta entre este conjunto, le tengo que sacar este conjunto. Y eso va a ser la diferencia simétrica.
¿Sí? Entonces, en este caso, ¿quién va a hacer la diferencia simétrica? ¿Cuál va a ser el conjunto que resulta de hacer la diferencia simétrica en este caso particular? Entonces, ¿termina siendo la resta o no? ¿Qué me va a quedar? ¿Alguien me dice? 1, 2, 4, 8 y 10. 1, 2, 4, 8 y 10. ¿Por qué? Perfecto, porque yo a la unión le saco, le resto esto, lo que está en el conjunto intersección. ¿Sí? Entonces tengo que sacar el 3 y le tengo que sacar el 5. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la diferencia simétrica. Y, a ver, ¿qué es eso que dice acá? Y de vuelta, con los intervalos, que son siempre los mismos ejemplos, fíjense ahí cómo lo tuve que escribir. Si me voy a los intervalos, no tengo más lugar, pero paren que borro esto. Así no tengo que hacer nada de vuelta. Y ya los dejo. De vuelta, ¿quién va a hacer la diferencia simétrica? ¿Tengo que restar esas dos cosas o no? Tal vez tendría que estar dibujando. Sí, ahí a lo mejor tendría que hacer otro dibujito, por ejemplo. Profe, sería de menos infinito a menos 10 y de 10. Hago esta resta, ¿no? A esto le resto esto. Le tengo que sacar este hueco. A ver. Sí, los uní y después le restás donde son iguales. Claro, entonces me va a quedar. Y diferencia simétrica J es, a este intervalo le saco esto. Entonces le saco el menos 10, 2. Entonces me va a quedar, lo que está diciendo el compañero, de menos 10 a quién, no, de menos infinito a menos 10 abierto, porque el menos 10 lo tengo que sacar, unión, lo tengo que escribir como una unión acá, ¿de qué? De 2 a 10. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, después miren bien el ejemplo, pero esa es la idea. Profe, se pone así, yo le ponía X, tal que X está de menos infinito a 10 y X está todo así, lo definía por intervalo. Pero claro, es con unión. Pero, a ver, lo podés definir así. Borro acá, un minuto. Pero ¿cómo lo definís? No me acuerdo. En el práctico creo que había uno así, lo hice por intervalo, o sea, por comprensión. No, está perfecto, ¿eh? En este caso, ¿cómo me quedaría? Esto por comprensión. Con X que pertenece a los enteros, tal Esto es que igual. X. Los X a los reales. Los reales sí, estoy en un cumple. Va desde... Me voy a quedar sin hoja, pero son los X menores que menos 10 o sea, o tienen que estar acá o tienen que estar acá. O los X se mueven entre 2 y 10. Entonces, a ver, esta unión que escribí yo acá, en verdad es esta disyunción. ¿Quiénes son? Son los números reales, uy, me salen los cartelitos, que son, o que cumplen, que son menores que menos 10, o que se mueven entre 2 y 10. ¿Sí? Entonces, como que lo puedo escribir por comprensión así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora van a seguir trabajando en el práctico con esto y después cualquier cosa nos consultan, ¿sí? De vuelta. Pero... Profe, yo tengo una Sí. pregunta sobre el complemento de un conjunto. Sí. Pongámosle que hay un conjunto universal donde tiene dos subconjuntos que es A y B disyuntos y se pide el complemento de A. ¿Toma a los elementos de B? Vos decís esto, a ver dónde está. Vos decís, que quiero pasar de hoja acá. Ahí está. Vos decís que ya tu universal lo definís como si fuese la unión de dos conjuntos A y B, disjuntos. Claro. Para que A intersección B sea igual a vacía. Son disjuntos. Entonces, ¿quién va a ser el complemento de A? En ese caso, ¿quién va a ser el complemento de A? Si la universal es esto. Y fíjense que en verdad voy a tener, en verdad, esto va a ser A, esto va a ser B, y no hay nada acá afuera en mi universal, porque es la unión de estos dos, o sea, acá no hay nada. O sea, el complemento es vacío. ¿Quién va a ser el complemento de A? Es lo que no, es lo que está en el universal y no está va a ser el B. Perfecto. Va a ser el B, en ese caso. Estamos que no hay nada acá. Claro, no hay nada en el universal y está el conjunto B. Entonces, es solo lo que está acá. Todo B va a ser mi complemento. ¿Sí? Porque son disjuntos, ¿no? ¿Sí? Claro. Bien, bárbaro. Bueno, chicos, los dejo. Quería dejarlos antes, pero bueno.
Por lo menos quería que vean todas las operaciones, y ya la clase que viene nos metemos con las propiedades de las operaciones, ya son todas demostraciones, así que bueno, ahí traten de leer para la clase que viene, de cada una de las operaciones, cómo son las definiciones en símbolos, para que estén, la clase que viene ya las manejen bien. Paren que... Dejo de compartir. Bueno, los dejo, ahora tienen práctico. Todos los que no se unieron a los Classroom, por favor, únanse a los Classroom, chicos, ¿sí? Y bueno, y ahí están los links de las... A ver, cuando me preguntan si van a hacer con deducción natural, chicos, todo lo que vieron en lógica es como que son las herramientas para hacer una demostración. Tal vez no sigo la misma, no lo escribo de la misma manera que como lo escribían en lógica, pero esa es la idea, es usar reglas básicas y reglas derivadas. Yo parto de, por ejemplo, ahora en conjuntos quiero probar una propiedad para conjuntos, es como que usando las definiciones lo transformo en una propiedad una propiedad de la lógica, por decirlo de alguna forma, en la cual voy a poder aplicar, me va a quedar todas disyunciones con conectores lógicos, aplico todo lo que saben de lógica y vuelvo a construir usando las definiciones de conjunto. Esa es un poco la idea. Así que sí, esa tablita la vamos a usar mucho. ¿Sí, chicos? Bueno. Nos vemos el martes. Les subo el teórico el lunes para el martes. ¿Sí? Nos vemos. Chao, chao.